Thank you. Entre los círculos políticos de derecha, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es uno de los hombres más populares de América Latina y quizás del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thanks. Dejad así. Thank you. Dejad así. Thank you. En 2019 fue elegido como outsider, arrebatando el control a los dos principales partidos políticos históricos. Sin embargo, no se menciona comúnmente que la carrera política e incluso la fortuna de Bukele como publicista político se labraron bajo la protección del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un ex frente guerrillero de izquierda radical, ahora convertido en uno de los dos principales partidos políticos antes mencionados. De hecho, se pueden encontrar videos de Bukele definiéndose como un izquierdista, no marxista. Yo en la persona me considero una persona de izquierda y por favor, cuando digo izquierda no quiero que me compares ni al régimen de Venezuela ni al FMLN. Hay izquierda decente en el mundo y izquierda claro. Significa buscar una menor desigualdad, buscar que haya menos pobreza, que haya salud de calidad, que haya educación de calidad, que haya infraestructura, que haya buenos empleos para las personas. En el caso de El Salvador, que haya seguridad. Bukele ha invertido en el aparato de seguridad del Estado para afrontar una emergencia que a estas alturas parece estar bajo control. Sin embargo, no está claro cuál es el siguiente paso de la nación centroamericana, qué tipo de desarrollo e inversión se está planificando o aplicando para mejorar la vida de los salvadoreños, como Bukele ha prometido una y otra vez. Pero ¿cómo se ha traducido estas promesas a la vida de la gente común? Hablamos con Michelle Recinos, periodista y autora salvadoreña. Su nuevo libro, Substancia de Hígado, contiene cuentos que imitan la vida de personajes reales en El Salvador moderno. Michelle Recinos, gracias por estar con nosotros. Apreciamos mucho tu tiempo y tus ideas. Gracias a ustedes por la invitación y sí, gracias. El presidente Nayib Bukele sin duda ha cambiado El Salvador. Hay muchos cuestionamientos alrededor de todo esto, de todo tipo, ¿no? Obviamente, El Salvador, según entiendo, la situación que tenía antes del presidente Nayib Bukele era bastante apremiante, ¿no? Post esas batidas, post ese primer ola de shock, digamos, de captura de todas estas gentes, ¿cómo se han calmado las aguas? ¿Dónde está ahorita la situación en El Salvador, digamos? Hay analistas, gente pues que se dedica precisamente a ese tipo de trabajo de análisis político, ¿no? Que lo describen como una especie de bomba de tiempo, porque, bueno, llevamos 2 años, sí, 22, desde el 22 en un estado de excepción que se convirtió en la norma, eh, que suspende 3 garantías constitucionales a los ciudadanos, que nos lo suspende, y pues que da libertad a los jueces de la calle, como le han llamado a los policías y a los militares, a los policías sobre todo, para hacer capturas. Al principio eran capturas así como enredadas, ¿no? Y ahora se están viendo como capturas más aisladas, digamos, que ya no son aquellos grandes grupos de gente que se llevaban, pero siempre tienen un carácter arbitrario. Entonces, primero es de analizar por qué surgió la medida del régimen de excepción. Em, Desde que Bukele llegó al poder, sí hubo una disminución de homicidios y de estos hechos violentos, pero lo que ocasionó que se instaurara el régimen fue lo que se denominó como el fin de semana más sangriento del siglo. En 3 días murieron, no tengo el número exacto, pero fueron, no sé si fueron 70. Te debo el dato exacto, pero, o sea, fue una matazón así, ¿no? Entonces, y que viniéramos de una racha tan baja y que de repente en un fin de semana eso se fuera para arriba,
eh, claro, no fue lo que impulsó el tema del régimen. Eh, yo lo que veo es que se respira una calma, pero es una calma tensa. Es decir, claro que, digamos, o sea, cuando uno va a ciertas comunidades que históricamente han estado estigmatizadas y que históricamente han sido puntos de concentración de violencia, la gente te dice, no, pero es que ahora ya podemos salir a caminar, ahora ya entran los de la pizza, podemos pedir pizza, ¿verdad? A domicilio, cosas que antes no se podían, claro, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, sí se puede decir que hubo un cambio, ¿no? O sea, pero la cuestión es a costa de qué. Este, ahorita, pues ya se habla de cerca de 240 personas que han muerto en los centros penales. O sea, ya te imaginarás las condiciones de hacinamiento, las condiciones inhumanas. Bueno, no hay que imaginárselo. De hecho, hay varios informes de organizaciones como Cristosal, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos que describen, hay reportajes periodísticos que describen cómo es la vida del interior de esos centros penales. Y claro, ¿no? O sea, incluso, o sea, de verdad que, y es de remontarse a los niveles históricos de violencia que tenemos, a todo el daño que las pandillas le hicieron a la población. Porque yo creo que a veces lo que nos pasa a las personas, no quiero decir como que somos de una élite, pero a quienes tenemos como, pues, cierto privilegio, digamos, y que conocemos las definiciones de derechos humanos y todo eso, es que a veces, pues, no sé, o sea, es como que nos olvidamos o quizás no logramos dimensionar todo lo que sufrieron, todo lo que la población sufrió. Entonces, claro que con eso no estoy diciendo que se justifica toda esta violaciones de derechos humanos, pero si uno pretende hacer un análisis profundo de por qué la medida tiene tanta aceptación, porque de hecho esta semana publicaron una encuesta de la UCA, que es una universidad que constantemente está haciendo este tipo de sondeos y que trabaja bastante en temas de derechos humanos. Y si no estoy mal, durante este tiempo, digamos, que está activo el régimen, la calificación que le da a la población salvadoreña es la más alta. Si no me equivoco, es como de 8.1, una cosa así. O sea, claro que tiene una alta aceptación, porque te devolvió no sé si decir la tranquilidad, porque eso me va a llevar a otro punto, pero por lo menos el hecho de que tenés esa sensación de que puedes salir libremente. Entonces, claro, no es una medida aplaudida, pero lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es un sistema de justicia, yo diría que es un sistema de justicia que ya colapsó, inservible, porque lo que estamos viendo, de hecho, en estas 2 semanas, por ejemplo, es que hay capturas arbitrarias, capturas que vienen de una llamada anónima, cosas que se veían en la guerra civil en los años 80 aquí en El Salvador, los famosos orejas, ¿verdad? Que te denunciaban porque eras comunista, una cosa así. Entonces, ahora se llevan a fulanito porque alguien llamó y dijo, miren, este señor, pues sí, ¿verdad? Anda ahí en cosas y como no hay tema de investigación, sino que solo te llevan, la semana pasada, por ejemplo, le pasó a una defensora de derechos humanos, em, que arrestaron a la mamá. Entonces, y fue con ese mismo esquema, una llamada anónima. Entonces, y eso lleva a la otra parte, por lo que decimos que el sistema de justicia realmente no existe. Y es que pasó ayer también, por ejemplo, capturaron al papá de un seleccionado de fútbol. Entonces, en los dos casos ha sido lo mismo. La liberación ocurrió horas o al día siguiente por la presión en redes sociales, porque el caso se hizo viral, porque todo el mundo empezó a decir libérenlos, libérenlos, libérenlos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que no tiene un familiar reconocido o que no puede acceder a esta viralidad? O sea, es una cosa, a mí me parece que es una cosa absurda a lo que ha llegado nuestro sistema, que
si logras hacerte viral, y no es que tampoco lo tienen garantizado, ¿verdad? O sea, pero una llamada anónima te puede llevar a que te metan a la cárcel y en todo lo que te investigan te puedes morir y tenés tal vez suerte de salir si es que te haces viral. O sea, y eso digamos que en materia de derechos humanos, si ya lo vemos desde la transparencia, desde la corrupción, este Estado exime obviamente de cualquier auditoría en temas de fondos públicos. Hoy. Sin embargo, a pesar que la gran mayoría, casi la totalidad, millones de salvadoreños están felices con lo que se está haciendo, hay una señora que dijo, tan bueno el presidente, pero con esto que ha hecho ya no lo vamos a querer. No, es que estaba contenta por todas las cosas que el gobierno ha hecho. Manejo de la pandemia, alimentos, computadoras para los niños. Pero estaba molesta porque habíamos arrestado a su hijo. Me refiero a las 50 o 60 personas que fueron a protestar afuera del penalito por su familiar. Las pandillas están entrelazadas en nuestra sociedad. Y si bien el modelo de seguridad sin duda cumplió sus objetivos y convirtió al país en un lugar más seguro, no está tan claro cuándo se detendrá. ¿Cuándo terminará esta guerra contra el terrorismo? Para entender el alcance de las cosas, investigamos la prensa salvadoreña sobre este tema. Y muy rápidamente comenzamos a encontrar reportajes como el siguiente, publicado por la prensa gráfica el 10 de abril de 2022. Al bajarse del vehículo, un policía los abordó y les pidió a ambos sus teléfonos para revisarlos, sin mayor explicación. A Fernanda y a Carlos, su novio, un policía les ordenó colocarse contra la pared con las manos en la cabeza. Su mamá salió a ver lo que ocurría y también le ordenaron que se quedara ahí. De la casa también sacaron a su padrastro, mientras adentro quedaba su hermanita de 7 años, quien lloraba sin comprender lo que estaba sucediendo. Los habitantes relataron cómo los policías y los soldados comenzaron a sacar a la gente de sus casas. Les revisaron sus teléfonos, verificaban sus documentos personales una y otra vez. Después los sacaron hacia la calle principal y los retenidos aseguran que el ministro de Seguridad y Justicia, René Merino Monroy, llegó al lugar en una camioneta. Se bajó el ministro, andaba para la foto, solo para eso vino, dijo Fernanda. A todas les ordenaron que agacharan la cabeza, pues en caso de desobedecer la orden, las pondrían hincadas como los hombres. Tomaron fotografías de los habitantes y posterior a eso, la Fuerza Armada publicó en Twitter que habían ubicado a terroristas y colaboradores que atentaban contra la tranquilidad de los habitantes. Pero horas después, el tuit fue borrado. Cerca de las 11 de la noche comenzaron a subir a los hombres a las patrullas. Yo preguntaba que por qué se los iban a llevar. Vino un soldado y me empujó con el arma y me dijo que nosotros teníamos la culpa por vivir en una zona pobre y marginal, y que por eso se llevaban a justos por pecadores, relata Melanie, aún nerviosa por lo sucedido. Cerca de 21 hombres fueron detenidos esa noche. Mi siguiente pregunta relativa a lo que me dices, ¿se ha usado desde el gobierno, es decir, esos poderes de emergencia del Estado se han usado con objetivos, digamos, personales o de clase? ¿Se ha dado eso en El Salvador, donde este enorme poder de emergencia que se ha amasado, como tú cuentas, se ha usado para luchas sociales, es decir, para reprimir sindicatos o estudiantes o cosas así? Pues no visto así directamente. Es decir, no es que ha habido una protesta y se han llegado a llevar a toda la gente, que son como las muestras más visibles, digamos, de ese tipo de represión. Sin embargo, sí hay líderes sindicales capturados, sí hay ambientalistas capturados, hay defensores de derechos humanos capturados. Y claro, porque la narrativa que va a utilizar el gobierno a la hora de presentar una captura, sobre todo, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, cómo la Policía Nacional Civil, a través de su cuenta de Twitter, de Facebook, presentan a los capturados como una especie de, o sea, es un juicio mediático, morboso, no sé, entonces,
obviamente que ahí lo que les ponen es, que va en vías de investigación porque puede ser colaborador de las pandillas. Entonces, claro, si vos le estás alimentando esta narrativa a una sociedad que está cansada de todos los abusos de las pandillas, pues difícilmente van a pelear porque se les haga un juicio justo a estas personas, ¿no? Entonces, em, quizás no es tan visible, pero, pero sí es de una u otra forma está también ya afectando a líderes sociales, pues. ¿Hay algún proyecto, te parece a ti, de país, digamos, más allá de estabilizar el país, que vendría, uno podría definir lo que ha estado haciendo él, es eso, ¿no? Estabilizar el país de la violencia y de las pandillas, tú puedes argumentar, pero ¿qué hay más allá de eso? O sea, construyeron cárceles, llevaron un sector de la población a la cárcel, están metiendo miedo y podría uno decir hasta disciplina, qué sé yo, para estabilizar la sociedad. Pero ¿qué va más allá? ¿Qué es El Salvador? ¿Es un país agrícola, industrial? ¿A qué la gente puede trabajar para no hacerse pandillero? ¿Cuál es la alternativa, digamos? Sí, creo que para eso se puede ejemplificar estas últimas elecciones que se dieron, bueno, en un contexto de régimen de excepción y que, que las características o sea, que este tipo de elecciones no pasaban desde 1930, si no me equivoco, es el carácter institucional, ¿no? Aquí la Constitución prohíbe la reelección. Este señor, sin embargo, pues se reeligió, entonces el presidente inconstitucional. Eh, entonces, hubo una gran, como siempre, ¿verdad? El aparato de propaganda siempre estuvo presente, pero no hubo ninguna propuesta, no presentó, bueno, de hecho, por ejemplo, cosas como el Plan Nacional de Salud, por ejemplo, están en reserva. O sea, no hubo ni un solo, pues vaya, este hombre se va a reelegir, vaya, pero al menos lleva esta propuesta en salud, esta en educación. No, no hubo absolutamente nada de eso. Y lo único que digamos que la propaganda movía era lo mismo, de si no votas por los diputados de Nuevas Ideas, que es el partido oficialista, si no vota por el presidente, esto es lo que va a pasar, se van a liberar a los pandilleros. Era esa lógica lo único que ofrecían era mantener el régimen de excepción. Entonces creo que eso permite como hacerse una idea de qué plan de gobierno tiene esta gente. O sea, no hay propuestas ni siquiera tangibles, yo creo que son inexistentes. O sea, porque claro, toda la información está reservada. No sabemos ni siquiera si es que existe, pero está reservada o si de plano no existe. Em, entonces, ahorita digamos que lo que le están apuntando es al tema del turismo, pero que al final es gentrificación, ¿no? Em, que están atrayendo, ellos dicen inversión extranjera, pero no queda clara cómo, pero no hay, es que es eso, no hay nada. Es una cosa absurda eso, no hay nada, no sabemos nada, no tenemos idea de cuáles son sus planes. Lo único que sabemos es que llegó ahí para mantener el régimen de excepción y eso es quizás lo único que tenemos seguro, que esto va a seguir, saber por cuánto tiempo, pero va a seguir. Si me permites, todavía creo que tenemos un poquito más de tiempo. Am, Cuando uno va en El Salvador a un centro de salud, por ejemplo, ¿cómo es ese centro de salud? ¿Hay medicinas, hay inversión, hay centros de salud, son privados? ¿Cómo es eso? Sí, la verdad es que hay centros de salud público, está el IS, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, digamos, y la red de hospitales públicos. Eh, pues históricamente este ha sido un servicio deficiente, o sea, no podemos decir que es una cosa de este gobierno, o sea, esto siempre ha sido una desgracia, digamos. Eh, pero lo que ahora cuestionan es, por ejemplo, las constantes remodelaciones a unidades de salud, pero solo es la fachada, o sea, em, eso, ¿no? Una de sus promesas fue la construcción, la remodelación del Hospital Rosales, que es como el hospital más grande de El Salvador, ¿no? Que está en la capital, el más representativo, ¿no? No.
no está, entonces, y es lo que decía, cosas como el Plan Nacional de Salud, que no esté, o sea, que esté reservado, creo que dice mucho, ¿no? Y ya yendo a pasar consulta es una deficiencia, pues, o sea, que como digo, no es, digamos, culpa de este gobierno, porque siempre ha sido así, pero no se ve el interés por de verdad proponer una política, proponer algo. No, o sea, eso sigue igual y eso es un estado deficiente y nada de dignidad para los pacientes. Supongo que si pudiera reformular la pregunta, podría ser, ¿y qué tal sobre educación? Y un poco más, un paso más allá, vendría a ser, se ve que El Salvador está invirtiendo en cárceles, en policía y en todo esto está invirtiendo. ¿Hay ese mismo tipo de inversión en lo que es escuelas? No, por ejemplo, el ejemplo más tangible es la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública que está al borde de la quiebra. No le han dado presupuesto, no sé cuántos millones le deben, pero no le han pagado el presupuesto. eh, y creo que solo eso dice muchísimo. Ya no se diga, por ejemplo, de las redes de escuelas públicas, sobre todo en las periferias, ¿no? En las zonas más rurales, en las zonas más olvidadas. Entonces, sí, o sea, no hay interés por mejorar el tema de infraestructura social, o sea, educación, salud, no, nada de eso. Y, y bueno, que la Universidad de El Salvador esté al borde de la quiebra, pues creo que dice bastante del grado de prioridad que el régimen le está dando al tema de educación. Mira, escuché de ti la primera vez cuando se dio esa instancia en la que el gobierno salvadoreño presionó al gobierno o a una feria de libro guatemalteca, según entiendo, para censurar una serie de cuentos cortos tuyos que se llaman liver broth, o sea, sustancia del hígado, ¿no? Cuéntame un poquito de esa experiencia y qué es lo que tú aprendiste de todo eso. Claro, bueno, para resumir más o menos digamos como toda la historia de lo que pasó en esa ocasión, em, era el segundo libro que publicaba y lo publicaba con una editorial guatemalteca em, que tiene bastante renombre, es FIG Editores. Entonces, el libro, pues las cosas que yo escribo están bien permeadas por el tema de lo oscuro de la realidad que vivimos en El Salvador y en Centroamérica, ¿no? Entonces, incluía dos cuentos que fueron premiados y que abordaban distintos temas de violencia eh, actuales, digamos, en El Salvador, ¿no? Uno de ellos era Barberos en Huelga, que fue el cuento que ganó el premio Mario Montefort de Toledo. Eh, pues se cree que este es el cuento, digamos, que causó todo este relajo, porque es un cuento que va describiendo, claro, desde la ficción mezclada con los elementos de la realidad, eh, cómo fueron los inicios o la instauración, digamos, del régimen de excepción, que ya llevamos, si no me equivoco, ya son 26 prórrogas, digamos que ha estado vigente no me acuerdo exactamente cuántas son, pero ha estado vigente desde marzo del 2022. Entonces, pues prácticamente lo que ocurrió fue que El Salvador era el invitado especial de la Feria del Libro de Guatemala. Yo iba a presentar mi libro en este evento y pues por la presión supongo, ¿no? Del gobierno de El Salvador, eh, la gente de El Salvador dijo como no, si ella presenta el libro en la Feria del Libro, nosotros como El Salvador, que somos los invitados especiales, nos vamos a retirar. O sea, fue un ultimátum, ¿no? Claro, mucha gente criticó bastante como el papel, digamos, el actuar, mejor dicho,
de la Feria del Libro, de la gente de cultura de Guatemala, y no es que los esté justificando, pero yo creo que se entiende que, o sea, a días del evento, que pues sí, estos eventos yo me imagino que llevan un montón de planificación, claro, ¿no? Y que tu invitado principal te diga, no, le voy a dejar ahí las cosas tiradas, ¿verdad? No, no vamos a asistir. Supongo que, pues, no, era un ultimátum fuerte. Y entonces decidieron, pues, o que no participó, o sea, es decir, que eliminar mi participación, pues, o sea, eh, al final el libro siempre se publicó, la presentación se hizo durante la misma fecha de la Feria del Libro, pero en otro espacio. Eh, pero fue prácticamente eso. Fue, a mí me ha costado un poco reconocerlo como un hecho de censura, porque creo que yo también estoy bien permeada, tal vez inconscientemente, por esta visión de que censura es solo que prohíban la venta de un libro, por ejemplo, o prohíban algún producto cultural, qué sé yo, pero que ya una institución, bueno, sí, ¿no? O sea, que sea como, no, o sea, se prohíbe esta presentación en el mismo espacio en el que estamos nosotros, pues entonces eso fue prácticamente lo que sucedió. Para concluir, cuando tú hacías la investigación para tu libro, seguramente te encontraste con muchos casos que deberían haber llamado mucho tu atención. ¿Hay algo que tal vez quieras compartir con esta audiencia acá en Estados Unidos? Pues mi trabajo literario está súper, totalmente influenciado por mi labor periodística. Entonces, prácticamente eh, estos cuentos son en su mayoría historias que no lograron hacerla en el periódico, pues por cuestiones de espacio, pues lo que ya sabemos. Entonces, sí, o sea, creo que cuando uno ya ve cómo, o sea, cómo las familias separadas, ¿no? O sea, separadas por las políticas represivas de un Estado, eh, creo que eso te toca, ¿no? Porque, claro, antes decía la gente, no, si es que antes los pandilleros eran los que mataban, claro. Sí, pues sí, pero ahora es el Estado el que te mata, ¿no? O sea, te mete, te refunde en una cárcel, nadie responde por vos, porque ante el ojo público, por la misma narrativa que el Estado maneja, vos sos un criminal, porque la narrativa es, si vos estás ahí, es porque algo debías. A pesar de que ellos mismos han dicho que durante todo este periodo han liberado alrededor de 7.000 personas que no debían nada, este, y claro, esos son, o sea, hay un subregistro, ¿no? Esas son las cifras maquilladas que nos dan. Entonces, creo que es eso, toda esta normalización de la violencia y cómo realmente, pues pareciera que tenemos que tener siempre un verdugo, solo vamos cambiando de verdugo, o sea, antes teníamos las pandillas, ahora es el Estado, ahora es la policía, los militares, los que te extorsionan o te llevan. Em, Hay casos de niñas, bueno, de mujeres jóvenes a las que las han capturado porque no han querido hacerle favores sexuales a policías. Y ese comportamiento donde lo veíamos antes, en las pandillas. Entonces, sí, son cosas que te atraviesan y que, pues a través de, digamos, del trabajo literario yo intenté como mostrarlas, pero no sé si al final, o sea, el papel aguanta con todo, pero no sé si al final se logra transmitir bien como todo ese sentimiento de desgracia, de miseria, no sé.